Bienvenidos a bordo porque quiero seguir escuchando esa música que para algunos veteranos es muy identificatoria, sobre todo de Bugs Bunny, dibujito sobre el cual Alberto Fernández tuvo una serie de expresiones el otro día en una larga conversación con el expresidente uruguayo Mujica, y donde para señalarlo, para definirlo y sintetizarlo, cree que es parte del aparato de penetración cultural del imperialismo norteamericano, sobre todo comer zanahorias. Uno trató de recordar qué es lo que pasa para que una persona que ya es presidente electo se ocupe de estas cuestiones, que inclusive son demasiado viejas para la actualidad del mundo, y en particular también de la Argentina. Uno recordó de pronto, buscó un libro sobre Ariel Dorfman que escribió para leer El Pato Donald, que también estaba vinculado a esta cuestión de los años 70, de toda la perversidad de los Estados Unidos por introducirse en los países subdesarrollados con dibujos animados, en particular en esa época con los de Walt Disney. Los de Bugs Bunny no son de Walt Disney, pero no importa, son parte también de una cadena internacional y seguramente tenían tanta voluntad y preparación para introducir y lavarnos la cabeza a los argentinos y al resto del mundo. Un criterio semejante terminamos encontrando en una disertación de un viejo amigo de la Argentina y sobre todo de los Kirchner, que se llamó Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Conseguimos ese video y ya vemos de dónde Alberto Fernández recoge esa información tan privilegiada de que los Estados Unidos nos lavan la cabeza con los dibujos animados. Por favor, director, ¿me lo puede pasar? Nosotros conocemos más la historia de Superman. Yo sé que Superman nació en un planeta llamado Krypton. Todo ese veneno gringo, imperialista, lo tenemos aquí nosotros. Nos envenenaron desde niños a través de historietas. Y todos, ustedes ven esos personajes y todos son el imperio encarnado. Y los negros africanos son peor que los monos, pues. Tarzán, ese es otro imperialista. Tarzán y la mona Chita, pues. Sobre todo la mona Chita, aparte de Bugs Bunny, que es el ejemplo que tomó Alberto Fernández. En materia de humor, sin embargo, hay un elemento también más vinculado en esta parte de la grieta a Mauricio Macri y a Marcos Peña. ¿Por qué razón? Porque en esta parte de la comicidad política argentina, en un documento que han elaborado para su propia gente, se autocalificaron. Se autocalificaron como gobierno y en particular como gestión económica. Y el profesor Macri se puso a sí mismo, como el profesor Peña, una calificación bastante curiosa. Se pusieron un 8. Se supone que es en la escala del 10, porque cualquier persona, y sobre todo los que votaron la última vez, deben considerar que el 8 corresponde a la escala del 100. Pero esto era una forma de introducirnos en estas características cómicas, desopilantes, que tienen el presidente que se va y el presidente que viene. Mientras tanto, ya que hablo del presidente que se va y del presidente que viene, voy a poner un título. Son dos chanchos. Luego voy a hablar al respecto. Hay una curiosidad que están rescatando hoy los diarios, que está vinculado a lo que ha sido el voto en la última elección de la gente que vive en el exterior, de los argentinos que en algunos casos hicieron cola en los consulados, algunos largas colas, para poder votar y pronunciarse. La curiosidad de este resultado es que el 75% de los que miran la Argentina desde afuera
en términos generales y sobre todo en los mayores lugares de votación, tipo España, Uruguay, Estados Unidos, Macri ganó por más del 75% de los votos. Curiosamente, perdió, por una diferencia también importante, en localidades más pequeñas, digamos, a la hora de votar por la cantidad de sufragios, y perdió, digamos, en Túnez, perdió en Cuba, pero lo significativo es que sacó más del 76% de los votos. Lo que no dicen los diarios, y posiblemente no lo conozcan, es sobre otra situación que se dio en la última elección y que está referida a lo que es el voto militar. Hasta ahora, el voto militar en la Argentina se computó o se imaginó siempre a partir de encuestas. Nunca había elementos técnicos probatorios de cómo votaban los militares, salvo las votaciones en la Antártida, que normalmente la gente decía, los de la Antártida es una especie de mesa testigo que sirve para el resto del pensamiento militar. En la última elección, el voto en la Antártida le dio a Macri una cantidad importante de votos, 85% de los votos. Pero la curiosidad de esta última elección es que votaron 96.000 militares de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Y en esta ocasión, seguramente votaron mucho más, pero hay 96.000 votos registrados de militares de todo rango, de los más pobres, de soldados a oficiales, que votaron en una misma urna. Es la primera vez en la Argentina que los militares votan en una misma urna. Por lo tanto, uno tiene el resultado de esos 96.000 votos, que son la mitad de lo que constituyen en términos generales las Fuerzas Armadas, y dieron el siguiente resultado. Lo tengo que ver si me cambian la hoja, porque mi memoria está un poco esquiva. El resultado fue... ¿Cuál fue el resultado? 89% a favor de Macri. Y el 85% había sido a favor de Macri también en las PASO. Es bastante interesante este fenómeno, porque parte, y gran parte, y casi toda parte de lo que se llama el voto militar y de la fuerza de seguridad se constituye con gente que percibe ingresos verdaderamente limitados, que en algunos casos bordean la frontera, no digo de la indigencia, pero sí de la pobreza. Por lo tanto, no se aplica con los militares la referencia que normalmente se ha aplicado sobre cómo votó la sociedad. Esto es que los sectores más adinerados, la clase media alta, lo votó a Macri, mientras que en los otros sectores, las clases medias bajas y los sectores más pobres y más humildes, votaron a Fernández. En los 96.000 votos de los militares no se registró esa situación. La más absoluta mayoría de ese sector, pobres y un poco menos que pobres, otros votantes, votaron por Macri. Había hablado de los dos chanchos. Son dos chanchos. Sí, son dos chanchos de fuego, no. De metal, tampoco. Son de tierra. Me estoy refiriendo a Macri y a Alberto Fernández. Ambos, en el horóscopo chino, están ubicados por el nacimiento en esa locación, en ese animal tan particular. Curiosamente, en el año del chancho, también para el horóscopo chino. Un año del chancho que para Alberto Fernández fue buenísimo porque ganó las elecciones. Y para Macri, hoy, también fue bueno porque él está recuperado, se siente mejor, digamos, porque no hizo una performance tan triste como la que se había imaginado. Y supone que va a tener un rol diferente en la sociedad argentina, en la sociedad política,
y también seguramente frente a los acontecimientos judiciales que lo van a empezar a acechar desde el año próximo. Queda un dato de este horóscopo chino interesante. Ellos dos van a tener que dirimir en algo con la serpiente. La serpiente, claro, en el horóscopo chino es Cristina. Ahora, el año próximo no es el año ni de la serpiente ni de los chanchos, es el año de la rata. Y si quieren que les cuente algo más, prendan el televisor el lunes próximo. Me suspendo acá para pasar a otro capítulo. El capítulo se llama Roberto Labaña. Por un misterio de la naturaleza, la doctora Cristina de Kirchner y Alberto Fernández quieren que Roberto Labaña se incorpore al nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Labaña ya ha dicho en su momento que él iba a ser presidente o no era nada. Hoy dice lo mismo, que no va a ser ministro, que no va a ser canciller, que no va a ir ni siquiera a cargo de remonte y veterinaria. Pero conversa. No tanto como conversaba con Macri, obviamente al vacío porque Macri nunca lo tomó en cuenta, pero bueno, tuvo una reunión con Alberto Fernández. Alberto Fernández dicen que le ofreció la siguiente frase: elegí lo que quieras, y Labaña no elige lo que quieras, pero sí está interesado en el tema del Consejo Económico Social, que es una especie de instituto de repartición nueva que se quiere incorporar seguramente para integrar eso que se llama el pacto social. Ese consejo en alguna medida ya rigió en la Argentina, estoy hablando de mediados del siglo pasado, un poco más adelante, creo que en una administración militar, y curiosamente también quiso ser introducido en el gobierno Macri por Carlos Grosso. Esto es como una suerte de pretensión de algunos peronistas, unos con más coloratura que otros, sobre todo de los mayores de los 78 años. Me refiero a esos dos, por ejemplo. No le dio mucha importancia a esta pretensión todavía al proyecto de ley que pilotea en el Congreso el hijo de Labaña, Marcos, pero parece que Labaña puede estar considerando colaborar, porque él dice ayudar sí, pero participar no. Pero bueno, no pudo colocar al hijo como diputado, seguramente ahora va a tratar de ubicarlo, no sé, quizá a cargo de ese organismo, o él mismo se pondrá al frente del organismo. Suspendo esta cuestión económica, pero la enlazo con otra, con un enigma que se me plantea con cierta repetición. No entiendo la razón por la cual la doctora Cristina de Kirchner, que dice no interesarse en casi ningún tema, se enloquece por la situación futura de YPF. Y seguramente se ha adentrado en esta empresa en la cual ella ha tenido tanta participación, primero cuando en lugar de privatizarla la hicieron nacional, con empresarios amigos de ella, luego cuando la estatizaron totalmente, luego la pagaron por esa empresa, etc. Historia en la cual siempre se los vinculó a los Kirchner con el funcionamiento de la compañía. Hoy más o menos está en la misma situación que el resto de las empresas argentinas, en el final. Pero fíjense ustedes que Cristina de Kirchner ha recibido 2 veces, porque acá avisamos una vez que a Cuba había viajado el señor Galucio, Ricardo Galucio, Miguel Galucio, perdón, que fue titular de YPF en tiempos de Cristina, y la había visitado en Cuba para hablar sobre este tema, sobre quién va a ser el responsable de la compañía. Pero ahora hemos descubierto que no solo viajó una vez, ha viajado 2, porque ella evidentemente está interesada en participar en la designación de quienes
se van a ocupar del tema de YPF. En principio lo apartó a Massa, porque Massa decían que primero lo quería poner a Bosio, que segundo estaba vinculado a ciertas empresas, que después lo quería poner al señor Zapag, hasta que luego de la reunión de la semana pasada entre ella y él salió diciendo, al margen de otras declaraciones, que yo del tema YPF no me ocupo, no tengo nada que ver. Lo cierto es que sobre YPF hay infinidad de candidatos. El más fuerte o los más fuertes son los que responderían a Galuccio. El primero que se menciona se llama Gastón Remy, que está en una empresa de Galuccio. Va en la única compañía que tiene Galuccio, que se llama Vista. Es un episodio medio particular esto de que un empleado de Galuccio, amigo de Galuccio, casi sería una operación macrista que Remy pasara a dirigir YPF. Remy, que por otra parte, cuando estaba en IDEA y organizaba los coloquios, jamás iba Cristina de Kirchner y tampoco va Alberto Fernández. Pero aparte de Remy, dicen que Galuccio, en todo caso, que es un hombre astuto, dispone de otros candidatos, entre ellos una mujer. Hay otros proyectos con relación a ocupar YPF. El proyecto de un especialista relativo en el tema energético, que es un señor Bernal. Luego hay otros que participan porque en general se considera a YPF una pieza clave sobre el tema vaca muerta. Tema que vamos a hablar en este programa, aunque sea un minuto, porque acaba de hacer una declaración Alberto Fernández que me parece que dinamita vaca muerta. Lo cierto es que esta operación de Galuccio con Cristina está altamente cuestionada dentro de la propia empresa de YPF. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que entiende que el endeudamiento de YPF fue causado por Galuccio y que cuando la tomó Galuccio, la tomó a un determinado precio, y cuando se fue Galuccio, la empresa valía muchísimo menos de lo que le había pagado el gobierno. Por último, voy a señalar dos cuestiones. Una, vean esta boleta que va a mostrar el director. Es la boleta de las elecciones del año 2000, que llevaba como candidato a Domingo Cavallo y como segundo a Gustavo Vélez. Importa ver esta boleta por la cantidad de gente que va en las candidaturas posteriores que acompañaban a estos dos figuras, en las cuales hay algunos notables y que siguen estando en alguna medida con Alberto Fernández, que iba en esa ocasión como candidato número 11. Ahí también descubrimos que Alberto se llama Alberto Ángel, como algún otro pobre tipo que se llama Roberto Ángel. No quiero decirles quién. Lo concreto es que ahí tenemos a Alberto Fernández, tenemos a Borocotó, tenemos a Julio Vitovelo, que es una figura que va a tener responsabilidad política en el gobierno de Fernández. Tenemos a Víctor Santamaría, el dirigente sindical de los porteros, de influencia importantísima en términos políticos y económicos, que también es candidato. Hay otras dos figuras que se apartaron del mundo de Fernández. Uno es Diego Santilli, el actual vicejefe de gobierno, y otro la señora Paula Bertol, que fue representante de Macri en los Estados Unidos, ya no me acuerdo en qué organismo. Hay otras personas que aparecen ahí, el caso de Jorge Argüello, que va a ser seguramente el 2 de la Cancillería en el próximo gobierno. Es curioso todo esto, porque también hasta seguro que en esto que va Vélez, que también va al gobierno, de esta lista del 2000, el cuñado de Vélez seguramente va a ser funcionario de Alberto Fernández y se llama Pancho Meritelo. Por último y para cerrar, quiero decirles que anoten el nombre de Alfonso Prat Gay.
Primero, porque el propio Fernández, como van a ver en este video, lo reconoce como amigo. Por favor, director. Vos sos amigo de Pratgay. Sí. ¿Vos crees que lo que le falta al gobierno de Macri para ordenar un poco es un ministro de Economía? Voy a contar una infidencia, no creo que Alfonso se enoje por esto, pero yo le expliqué a Alfonso que Macri estaba desconociendo claramente cómo funciona el Estado. No puede haber un secretario de Agricultura, un secretario de Energía, un secretario de Industria y un secretario de Hacienda. Y le conté una historia particular. Cuando Kirchner me pidió que me reúna con Labaña antes de asumir para convencerlo a Labaña de seguir con nosotros, Labaña me puso una condición para seguir el Ministerio de Economía. ¿Sabes cuál fue? Que terminemos con el Ministerio de la Producción. Cuando él me dijo eso, para que a un peronista le digan terminemos con el Ministerio de la Producción, yo me quedé. Le dije, ¿pero por qué me dices esto, Roberto? Porque estoy cansado de ser yo el que junta la plata y que otro se la gaste. ¿Vieron este detalle de la amistad y del vínculo entre Pratgay y Alberto Fernández? Pratgay, según entiendo, puede ser embajador en los Estados Unidos, podría ser presidente del Banco Central, donde hizo la relación con Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete, porque Alberto Fernández trataba de disimular los intentos de coscorrones que Néstor Kirchner le quería aplicar a Pratgay y que éste noblemente enfrentaba. De ahí viene la relación. Pratgay, como ustedes saben, fue el primer ministro, digamos, de Hacienda, de Economía, de Macri. Sería bastante curioso que se repitieran los incidentes, esto es, que repitiera el ministerio, más por lo tanto lo veo como embajador. Les recuerdo que se fue mal del gobierno, peleado con Peña y en alguna medida con Macri. Intentó ser gobernador de Tucumán contra Mansur, ni siquiera se acercó a competir. Y en los últimos tiempos guardó mucho silencio. Pero a todo el mundo siempre le dijo que él, cuando era ministro, lo que quería alcanzar era un pacto social y que Macri y Peña no lo dejaron. Como ustedes saben, Alberto Fernández dice que, bueno, que él va a hacer el pacto social. Eso en todo caso lo vamos a hablar con los invitados, con uno en particular. Y también les prometo que en esta operación política que tenemos desarrollando a partir del nuevo invitado, les voy a revelar los nombres que ya seguro son miembros del gabinete de Alberto Fernández. Les anticipo los invitados. El primero es un economista, el amigo Broda, Miguel Ángel Broda. ¿Quieren que les cuente para qué lo traje? Para ustedes, si son medianamente serios en su casa y si no ven al Pato Donald y al Bugs Bunny, no necesitan ninguna aclaración. El segundo invitado quizá requiera otro tipo de adorno porque ha sido un embajador durante muchos años en Brasil. Fue embajador de los Kirchner en Brasil y después, durante el gobierno de Macri, obviamente no lo trataron ni como embajador, ni como diplomático, ni como amigo. Vamos a hablar con él para que nos explique qué es lo que pasa, no solo con Brasil, qué es lo que dice y hace Alberto Fernández en México, un viaje por demás curioso. ¿Qué es lo que pasa con la llamada de Trump? Tenemos para hablar horas con Juan Pablo Lolé. Y por último, una amiga de la casa, aunque trabaja en La Nación, que se llama Laura Di Marco, que escribió un libro sobre Macri, un libro sobre la Cámpora y un libro también sobre Elisa Carrió y ya no me acuerdo quién más, también sobre Macri. La realidad es que ella nos tiene que mostrar cómo están esos mundos sobre los que escribió que cambiaron y cambian tan radicalmente a partir del 10 de diciembre. En un minuto empezamos con el doctor Broda.